Las aves tienen un atractivo para las personas, tanto por sus coloridas plumas. Esto las ha convertido en especímenes muy cotizados para adquirirlos. El problema con ello es que muchas aves son capturadas de vida silvestre, lo que crea un desequilibrio muy importante, ya que las aves que son traficadas son jóvenes o bebés. Por una parte, se quita un espécimen capaz de reproducirse en su ambiente, anulando la posibilidad de que estos transmitan sus genes, restablezcan su población, y por otro, estos especímenes que son adquiridos no se adaptan al cautiverio y mueren. Esto es común en las aves, pero sobre todo recae en los citácidos, debido a sus hermosos colores, su pico y su inteligencia, por lo que son buscados con este fin y que sufren el destino antes mencionado. Pero el citácido que corre el mayor peligro de todos es la guacamaya barba azul. Este espécimen pertenece a Sudamérica. Anteriormente tenía una extensión más amplia, que llegaba a varios países como Argentina o Paraguay, pero actualmente su región austral está limitada a Bolivia, en el departamento de Beni, confinados a una extensión de 2.508 kilómetros cuadrados, a una altitud de 200 a 300 metros sobre el nivel del mar, habitando bosques de la selva tropical de esta extensión, la cual sufre transformaciones significativas debido a las lluvias, las cuales causan inundaciones en los meses de octubre a mayo, volviéndose un pantano y quedando islas de vegetación aisladas las unas de las otras. Sobre todo se ha visto que tienen una dependencia muy marcada a los árboles de palma motaku. Es muy similar a la guacamaya azul amarillo, pero son especímenes diferentes. Aún con esto, la mayoría de los avistamientos se confunden con esta última. La longitud de la guacamaya barba azul llega hasta los 98 centímetros, sin contar el plumaje de su cola, mientras que el largo de sus alas, cuando las estiran, llegan hasta los 90 centímetros, con un peso de 600 a 1000 gramos. Presentan un colorido muy llamativo. Lo primordial es que tienen una barba turquesa por debajo del pico y le recorre por el cuello. Esta es la principal diferencia visual con las guacamayas azul-amarillo. En conjunto de su espalda, el dorso de sus alas y la cola tienen el mismo tono de azul, mientras que el rostral crea unas franjas que descienden desde la comisura exterior de los ojos hasta el pecho, que es de un color amarillo. Al mismo tiempo, la región de la cara tiene tonos blancos con franjas negras y destaca su pico de color negro. Presentan una morfología similar entre los citácidos, un pico afilado que se curva desde la base, el cual es muy poderoso y tiene una fuerza considerablemente fuerte, mientras que cuentan con 4 dígitos en cada pata, 2 en dirección craneal y los otros en caudal, con garras afiladas que le permiten sujetarse de las ramas. Su dimorfismo sexual es muy difícil de contemplar, ya que se rige con que los machos son ligeramente más grandes que las hembras. Aparte de ello, no hay otra forma de efectuar la diferenciación con la vista. Son aves muy sociales. Su principal grupo social se conjunta con su pareja, mientras que éstas pueden interactuar con otras creando sociedades de hasta 70 individuos. Lo normal es que no sean tan grandes, debido a que tienden a ser raras y con una población muy baja. Llegan a vivir, alimentarse y anidar en los árboles. En pocas ocasiones utilizan cuerpos montañosos. Su principal forma de desplazamiento ocurre por el vuelo. Esto les permite moverse de un área a otra. También son capaces de escalar con mucha habilidad, donde efectúan los movimientos sujetando el objeto en cuestión con su pico y sus patas. También llegan a caminar. Esto lo hacen sobre todo en las ramas, ya que esto les permite cuidar su plumaje de la cola, donde al andar se balancean de un lado al otro para llegar a donde quieran y no requieran grandes distancias o volar. Son aves que están activas durante el día y por lo general permanecen en una misma área, pero también se les ha visto migrar llegando a otros países. Además cuentan con una interacción con otras especies, donde se toleran bastante bien. Su principal forma de comunicación es el sonido, donde efectúan diferentes ruidos para indicar cosas. Por ejemplo, en peligro pueden producir un sonido estruendoso, mientras que están con sus congéneres efectúan silbidos. También la comunicación táctil es muy importante. Ellos acicalan entre sí, sobre todo las cabezas y el pecho. Al permitir que hagan esto, demuestran una gran confianza sobre el individuo que lo efectúa. Además cuentan con una visión muy buena, ya que son capaces de decodificar colores, haciendo que sus principales sentidos para la obtención de información sea la visual y auditiva.
Son animales muy peculiares en su alimentación. A diferencia de otros citácidos, se rigen más por ser frugívoros, consumiendo en menor medida semillas y nueces. Su principal fuente de alimento son los frutos de las palmas, donde se predilectan por el consumo de frutos maduros. Para ello la visión es importante, ya que la fruta se tornará de un color singular, donde utilizan su pico para romper su cáscara y consumirlas. Aparte de ello, también consumen gran cantidad de néctar de otras frutas, donde las pican para permitir la liberación de este líquido y beberlo. Son aves monógamas, que tienen a sus parejas toda la vida. De hecho, se desconoce si cuando su compañero muere busquen otra pareja o se quedan solas, siendo muy poco estudiadas en estado silvestre. Se ha visto que se reproducen una vez al año si las condiciones ambientales son idóneas para ellos, donde se ha visto que las dos poblaciones silvestres se reproducen en momentos diferentes, las del norte de agosto a noviembre, mientras que las del sur de noviembre a marzo. Estos hacen sus nidos en huecos de troncos, sobre todo las palmas muertas, ya que están huecas por las larvas. De hecho, se puede dar el caso de que las guacamayas arranquen las hojas del árbol para matarlos, donde pueden buscar o hacer diferentes nidos hasta encontrar el ideal, por lo que tienen una competencia con las otras parejas, otras guacamayas y otras especies. Ya encontrando el lugar adecuado, estos se cortejarán con un mayor acicalamiento y pasarán más tiempo juntos. La hembra oposita de 1 a 3 huevos y son incubados por la madre, mientras que el padre le lleva alimento por 26 días. Estas nacen sin plumas, dejando al descubierto su piel rosa. Ambos padres las protegen, los alimentan y sobre todo les proporcionan calor. Ya cuando empluman son dejados solos por más tiempo, evento que ocurre alrededor de 13 a 14 semanas de edad. Serán dependientes por 3 meses, hasta que aprendan a volar. Ya con esto ellos se alimentan solos, pero siguen cerca de sus padres hasta el año, para alcanzar su edad reproductiva a los 5 años, donde buscarán una pareja. En estado silvestre llegan a vivir de 30 a 35 años, donde pueden caer víctima de serpientes, monos, aves y demás depredadores. Mientras que en cautiverio se han dado casos de algunos especímenes que llegan a los 50 años, cosa muy rara, y que ha ocurrido en zoológicos donde se han adaptado. Además, en estas condiciones se han estado reproduciendo para su intercambio entre zoológicos y su conservación. Esta especie está en peligro crítico de extinción. Se calcula una población entre 110 a 130 individuos en estado silvestre. Su principal problema es el tráfico de esta especie, ya que son muy buscadas para su obtención y por mucho tiempo la legislación y los problemas que tenían los países en cuanto a sus políticas crearon una indulgencia. El problema es que por su estado de rareza esta especie se ha vuelto mucho más cotizada y cara en el mercado negro, lo que ha hecho que las personas que se dedican a este crimen se vean más interesadas por la avaricia, sumado a los problemas de desplazamiento por el progreso del ser humano, la destrucción de su hábitat, la mortalidad natural infantil que tienen y las enfermedades. Son los factores que están llevando a esta especie a desaparecer. Por lo que en el intento de salvarla se ha reforzado e incrementado la pena de tráfico de animales. Se tienen muy vigilados los lugares donde se encuentran por el gobierno boliviano en conjunto de la suma de diferentes entidades que se encargan de su protección, donde mandan personas como voluntarios y trabajadores, donde se cuidan los polluelos para aumentar sus posibilidades de ser adultos, en conjunto de diferentes planes para su crianza en cautiverio a partir de zoológicos que los albergan. Como ayuda, podría sugerir la involucración de diferentes poblados donde se vean beneficiados y crearan diferentes productos con sus plumas, o se criaran algunos especímenes en cautiverio con el fin de venderlos legalmente para así crear un contrapeso a la ilegalidad. Su principal rol en la naturaleza es la de diseminador de semillas, aunque también hay que considerar que una población muy grande puede devastarlo por sus hábitos. En el turismo es muy poco lo que contribuyen, ya que son muy localizados los lugares de avistamiento, pero aún con esto sirven como un atractivo. Además, las plumas que mudan de forma natural son utilizadas para diferentes ornamentos y decoraciones, sobre todo de los productos de las etnias originarias. Un ave muy llamativa que su color poco a poco desaparece por el tráfico ilegal, donde su apariencia tan única también se ha vuelto su peor enemigo, ya que a algunas personas les interesa obtener una, sin importar los medios o los problemas que ocasionen. Eso es la guacamaya barba azul.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!